Buenas tardes, queridos alumnos. Hoy os voy a mostrar la respiración anaerobia, también llamada fermentación. Es un vídeo a continuación del de la respiración aerobia, así que no vayáis a él sin haber visto el anterior, por favor. ¿Qué es la respiración aerobia? Pues es un tipo de respiración en el que el oxígeno libre no participa. El aceptor de los electrones, el aceptor final, ya no va a ser el oxígeno, van a ser otro tipo de moléculas orgánicas. Si el aceptor último es el alcohol etílico, la fermentación se llama fermentación alcohólica. Si el aceptor último es el ácido láctico, es la fermentación láctica. Y si el aceptor último es el ácido acético, se denomina fermentación acética. Tanto la alcohólica como la acética es muy característica de ciertas bacterias, a las que usamos para hacer alcohol o ácido acético, vinagres. Mientras que la láctica es muy característica de las células musculares cuando se quedan sin el suministro suficiente de oxígeno y necesitan energía en cualquier caso. Solo estudiaremos la alcohólica y la láctica. Tienen algo en común todas las fermentaciones, que previas a ellas ocurre la glucólisis. La glucólisis es una etapa universal en todos los seres vivos. Es la primera parte de la obtención de la energía, la enorme energía que tenían los carbohidratos y en particular la glucosa. Así que todas ellas previamente han tenido que comenzar con la glucólisis. Lo entenderéis en el siguiente diagrama. Hablemos de la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica la realizan cierto tipo de bacterias. En ellas, la primera etapa de obtención de energía es similar a la que ocurre en cualquiera de nuestras células, es decir, la glucólisis. La glucosa, de 6 carbonos, se divide en dos moléculas idénticas de ácido pirúvico. Y durante este proceso se recogía la energía en forma de NADH. Es decir, el NAD+ captaba los electrones de la glucosa y formaba una nueva unión con un átomo de hidrógeno formando el NADH, una molécula con gran cantidad de energía. Y también se obtenían, a partir de dos moléculas de ADP y dos de ácido fosfórico, dos moléculas de adenosin trifosfato, la gran moneda de cambio energética, pero de tamaño pequeño comparado con el NADH. Hasta aquí coincide. En las células de nuestro cuerpo, habitualmente ahora se produciría el ciclo de Krebs y más tarde la fosforilación oxidativa. Pero en las bacterias ese complejo enzimático no existe. Y en su lugar, ¿qué ocurre? La propia fermentación. Es una reacción en la que se produce primero una descarboxilación, es decir, pérdida de uno de los átomos de carbono del pirúvico para transformarse en dióxido de carbono, y luego un proceso en el que NADH, fabricado en la glucólisis, se utiliza para reducir la molécula de la descarboxilación del ácido pirúvico, transformándose finalmente en etanol, el alcohol etílico. Si os fijáis, el NADH queda de nuevo en su forma NAD+, y está listo para volver a participar en la glucólisis, mediante un proceso cíclico constante. ¿Cuánta energía se ha obtenido si lo que se obtenía de energía en forma de NH se ha vuelto a invertir aquí? La única energía que se ha obtenido son estas dos moléculas de ATP. Es decir, por cada glucosa, este tipo de bacterias solo obtiene un rendimiento energético de 2 ATP. Si lo comparáis con el rendimiento energético que sacaba la respiración aerobia, 38 ATP,
Comprenderéis porque este fue un paso fundamental en la evolución de los seres vivos que necesitaban mucha energía para moverse. Estoy refiriéndome a los animales en general, insectos, etc. Otro tipo de fermentación es la que se produce en el interior de los músculos cuando no llega suficiente oxígeno porque se está realizando un sobreesfuerzo. Hablamos de la fermentación láctica. En la fermentación láctica, por supuesto que inicialmente se produce la glucólisis, es decir, que la glucosa de 6 carbonos se divide en dos moléculas de ácido periódico, cada una de 3 carbonos. Y en este proceso, como hemos visto antes, los electrones cedidos por la glucosa los acepta el NAD+, para formar una unión con el hidrógeno y transformarse en NADH, rico en energía. También se fabricaban 2 moléculas de ATP. Del mismo modo que antes, pero sin una descarboxilación previa, el ácido pirúvico es reducido por el NADH, transformándose en NAD+ y el ácido láctico. Como el aceptor de los electrones procedentes del NADH es el ácido láctico, se llama fermentación láctica. También en este proceso se han producido 2 moléculas tan solo de ATP, por lo que su rendimiento energético es muy pobre. Espero que hayáis comprendido en parte la respiración anaerobia, es decir, la respiración en ausencia de oxígeno, y por qué la evolución prefirió dar cabida a la respiración aerobia cuando el oxígeno fue suficientemente abundante. Si tenéis alguna duda, por favor, a través de Google Classroom. Gracias.